Como ya dijimos, esta parte de la unidad es la más grande. Ya vimos el repaso de conjuntos, relaciones y funciones, así que ahora veremos métodos de demostración. Les tengo una mala noticia. Hopcroft asegura que los informáticos debemos conocer y entender demostraciones. En realidad debería ser una buena noticia, porque entender demostraciones y poder realizar algunas de ellas va a formar parte del esquema mental que los va a acompañar por el resto de sus vidas. Muchas veces escuchamos que ante situaciones que pueden ser cotidianas suele existir una deformación profesional en la manera en que algunas personas perciben la realidad. No está tan mal entonces requerir que parte de esa deformación profesional sea procurar obtener un hilo de causas y consecuencias ante cada circunstancia. Por supuesto, acompañada por un razonamiento de por qué esas causas llevan a esas consecuencias. Volviendo a nuestra materia, ¿qué es lo que nos habilita a utilizar estructuras de control iterativas o recursivas? Bueno, para estar seguros de que nuestros loops o ciclos estén haciendo lo correcto, es importante establecer hipótesis inductivas. Es algo que hacemos casi naturalmente cuando programamos, sin saber que en realidad estamos jugando con inducciones. Así que no tengan miedo a toda esta sección de demostraciones porque lo que vamos a tratar de hacer es mostrar que muchas demostraciones nos salen de forma natural, aunque otras necesiten un poco más de trabajo. Eso sí, aquí vamos a tratar de darle cierto rigor formal a las demostraciones que veamos. Después de todo se trata de una materia teórica, como su nombre lo indica, teoría de la computación. De todos modos vamos a tratar de hacerlo de la manera más comprensible que podamos. Por ejemplo, aquí tenemos una definición recursiva de una función, que en realidad especifica todos los valores posibles de una sucesión. Y algunos de ustedes ya deben saber de qué sucesión se trata. Pues bien, es la sucesión de Fibonacci. Si vemos, los primeros valores serán 0, 1, ¿no? Que están acá. Y después dice que sumemos los dos últimos. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etcétera. A esta función la podemos escribir guiándonos directamente por su definición. Ahí tenemos el algoritmo recursivo, que es una copia directa de la función. Y también podemos escribir la versión iterativa. La pregunta inmediata es, ¿cuál de las dos será más eficiente? Bueno, desde ya les aviso que la versión recursiva puede llegar a colgar la computadora o provocar un desborde de la pila o terminar bien, dependiendo de cuán chico sea el valor de n. La versión iterativa, en cambio, solo tiene un problema compartido con la versión anterior. La sucesión crece demasiado rápido y por lo tanto está limitada por el máximo valor posible que tenga el tipo entero en el lenguaje en el que implementemos el algoritmo. Dijimos que en estas estructuras de control jugaba un rol muy importante la inducción, pero la inducción no es uno más de varios métodos de demostración que vamos a ver en esta sección. Lo primero que tendríamos que enfocarnos es en comprender bien qué es lo que debemos demostrar. Bueno, tenemos que demostrar proposiciones que están escritas como una implicación, identificando bien el antecedente, en este caso P, y el consecuente. ¿Se acuerdan de la tabla de verdad de una implicación? Bueno, la tabla era así. Vemos que el único caso en el que la implicación es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Esta. Vamos a ver que esta característica es fundamental para algunos métodos de demostración, entre los que aquí vamos a ver. Ya dijimos que para poder encarar correctamente una demostración, debemos identificar bien el antecedente y el consecuente. Claro que esto es sencillo en algunas proposiciones. Por ejemplo, sean A, B y C pertenecientes a los naturales. Los matemáticos dicen que no hay que decir sí tal cosa, simplemente se nombra el antecedente.
En este caso sería A divide a B y A divide a C. Entonces A divide la suma de B más C. Aquí nuestro antecedente está claro. A divide a B y A divide a C. Y también el consecuente, A divide a B más C. Pero otras veces ocurre que no es tan sencillo distinguir las partes de la implicación. Por ejemplo, en la afirmación seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1. Aquí la hipótesis en realidad está expresada en forma implícita, pues todos intuimos que tita se refiere a un ángulo, pero si quisiéramos escribir la proposición de manera explícita quedaría sea tita un ángulo, entonces seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1. También muchas veces vemos que la expresión se trata de una doble implicación. P si y solo si Q. ¿Qué es lo que debemos demostrar aquí? La pregunta apunta a qué significa sí y solo sí. No sé si alguna vez nos lo preguntamos antes. De hecho, yo me lo pregunté muchas veces, pero no parecía demasiado importante. Bastaba con decir demuestro de ida y después demuestro la vuelta. Pero para hacer estas diapositivas se me ocurrió pensar un poco por un lado y buscar en la red por otro. Bueno, comenzamos por el primer sí. Este se refiere a la expresión P si Q, que también se puede leer si Q, P, o de manera más clara, Q, entonces P. Por otro lado, tengo solo si, que se interpreta como P solo si Q. Y esto se refiere a la condición necesaria de Q. Es decir, que para que sea posible P es necesario Q. O para que quede más claro, P entonces Q. La doble implicación establece una equivalencia entre las dos expresiones en sus extremos. También se puede escribir como P equivalente a Q. La equivalencia, ¿no? Decimos que este símbolo establece una equivalencia, pero este es el símbolo que vamos a usar. No este. Este símbolo lo vamos a reservar para otros casos. De todos modos, el hecho de que la doble implicación establezca una equivalencia nos va a servir para lo siguiente. Y es el uso de equivalencia en definiciones. Es decir, también vamos a usar la equivalencia para definir objetos matemáticos. Por un lado tendremos una expresión coloquial, un nombre, y por otro un objeto matemático, con el cual podemos operar y al cual podemos utilizar, quizá para alguna parte de una demostración. Por ejemplo, la definición del lenguaje regular, algo que vamos a ver en la siguiente unidad. Decimos que L es un lenguaje regular, pero yo con estas palabras no puedo operar. Si no tuviera un objeto matemático asociado, no podría hacer mucho con la expresión lenguaje regular. En cambio, estoy diciendo que esa expresión coloquial es equivalente a decir que para ese lenguaje L existe un autómata finito que definiremos también en la siguiente unidad, y resulta que con los elementos componentes de un autómata finito podré realizar varias afirmaciones y operaciones que están asociadas al mismo. Después vamos a estudiar de qué se trata cada uno de estos elementos. Ojo, la utilización de la doble implicación en este caso tiene el carácter de equivalencia. El nombre coloquial para comunicarnos entre nosotros que yo asigno a un objeto matemático, pero no pretendemos demostrar. ¿Qué método de demostración vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver casi todos. El método de demostración directa, la demostración por contraposición o contrarrecíproca, recordando que la contrarrecíproca es equivalente a la directa. Cuando era estudiante me acuerdo de un cuadro en el que se ponía P entonces Q y de ahí partían las recíprocas y las contrarias. Teníamos P entonces Q y estas eran recíprocas.
con Q, entonces P. Y por otro lado teníamos las contrarias. Aquí teníamos no P, entonces no Q, que también tenía su recíproca con no Q, entonces no P, que a su vez era contraria de esta, ¿no? Contrarias. Bien. Bueno, ahora resulta que estas diagonales, estas eran las contrarrecíprocas y eran equivalentes, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que... y acá tengo un error que es... borrador, goma de borrar. Esto no es P, sino que es no P. ¿Ok? Bueno, las contrarrecíprocas, como dijimos, son equivalentes. Es decir, esta y esta son equivalentes y esta con esta son equivalentes. Bueno, también vamos a ver la demostración por reducción al absurdo. Vamos a ver la demostración constructiva. Una muy importante para nosotros, que es la demostración por inducción matemática. Una basada en un principio equivalente, la demostración por contraejemplo más chico. Y finalmente, las demostraciones por contraejemplo. En este último caso, lo que queremos demostrar es la falsedad de una afirmación. Bueno, comenzaremos en el próximo video con la demostración directa. Nos vemos.